Islam D Productions. Antes que nada, como no podía ser de otra forma, felicitar a Mercedes por el vídeo tan entrañable que ha realizado para la presentación de este segundo evento de los diálogos sobre la infancia. Mercedes, eres una niña. Estamos muy orgullosos de que estés con nosotros, y no solamente porque sepa hacer unos vídeos muy bonitos, sino por otras cosas. Bueno, sean bienvenidos todos a este segundo encuentro, segundo diálogo sobre la infancia. El niño ante la enfermedad. Hemos venido a llamar a este evento. Con esta frase queremos situar el dualismo que significa la práctica de la pediatría. Dos conceptos claves: la infancia y la enfermedad. Hoy toca hablar de este encuentro. Volvemos a centrarnos en el niño, pero en esta circunstancia, en la enfermedad. La medicina se envuelve cada día más en una continuada espiral de tecnificación, de ciencia, de búsqueda de la eficiencia, hasta me atrevería a decir que de mercantilismo, pero no podemos ni debemos olvidar que es una disciplina humanista. Si me apuráis, la más humanista de todas, porque en ella se navega entre la vida y la muerte, entre el bienestar y el sufrimiento, entre la angustia y la esperanza. En definitiva, en muchas ocasiones, entre lo que podemos considerar más genuinamente humano. Y sin duda, el destino de nuestros niños, de nuestros hijos y por lo tanto de nuestro futuro. Aún recuerdo las palabras de un viejo catedrático de patología médica en mi facultad de medicina, la de Granada, en los albores de la entrada masiva de la tecnología a la medicina. En un debate sobre si aquello suponía deshumanización o no, respondió con no sé si eran exactamente estas palabras, pero yo las he soñado así: queridos estudiantes, dad la bienvenida a la tecnología, que facilitará vuestra labor, porque así, por fin, podremos estar más desocupados y podremos hablar con nuestros pacientes como personas. Desgraciadamente, aquel viejo catedrático no soñó con los DIRAYA, con la unidad de gestión clínica, con las trabas administrativas, etcétera, etcétera. Pero son palabras que a veces pienso, por lo tanto, que quedaron en el olvido, pero que sin duda debemos de rescatar, porque además así nos lo exigen y nos lo exigirán cada vez más nuestros, digamos, clientes. En este encuentro hemos elegido al doctor Juan Luis Palú, pediatra de largo recorrido, hombre polifacético, de sólidos conocimientos técnicos y científicos, pero que los derroteros de su propio camino personal lo han llevado a un interés especialmente álgido por el paciente como sujeto. Si algo le caracteriza es su valentía y la enorme coherencia de sus actos con sus pensamientos, algo no siempre fácil de llevar a cabo. Hace ya algunos años tuve el privilegio, ahora lo considero así, porque en aquel momento reconozco que me provocó más una gran inquietud que sentimientos de honor, de tenerlo en una rotación voluntaria por la USMI, para aprender de nosotros. Yo ya lo consideraba un pediatra prestigioso y me preguntaba: ¿qué va a aprender de mí?
Eso desde luego habla mucho de su humildad y de su afán de conocer otras visiones del mundo. Otras visiones que parecen haberle fascinado y que ahora ocupa gran parte de su acervo cultural, intelectual y profesional. Al otro lado estará Juana Martínez, prácticamente una recién llegada a la USMI, a pesar de que a su espalda igualmente está una madurez experiencial en el terreno de la psicología de enlace. Desde que está con nosotros se ocupa de todo el ámbito de la salud mental relacionada con la enfermedad física. Por último, permitirme una breve alusión a lo que hemos llamado aventura, diálogo sobre la infancia. Diálogo sobre la infancia es una apuesta decidida de la USMI por el encuentro interdisciplinar, multiprofesional, no exenta de riesgos, de obstáculos y de incompresiones, con una vocación de permanencia, por lo que pedimos el apoyo de todos los profesionales cuyo interés se centra en la infancia. Recordaros que estamos en Facebook, en Twitter y YouTube, como no puede ser de otra forma en estos tiempos. Recordad que podéis participar colaborativamente en estos canales y cualquier comunicación directa, sugerencia, etcétera, tenéis un correo a vuestra disposición, dialogosobrelainfancia@gmail.com. Por otra parte, lamentamos, por último, de anunciar que el próximo evento, que era el complemento al actual, la familia ante la enfermedad del niño, tenemos que aplazarlo. Esperamos que a septiembre, por causas ajenas totalmente a nuestra voluntad. Así que nos veremos el próximo 15 de junio hablando del Hospital Pediátrico del Futuro con el doctor Antonio Urda, jefe del servicio de pediatría de este hospital. No quiero robar ni un momento más de protagonismo, así que Juan Luis y Juana, cuando queráis, podéis empezar vuestro diálogo. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? Poco. Compañero y amigo Juan Luis, otro momento más de encuentro. Hemos tenido varios en los que hemos de alguna forma reflexionado y debatido fuera de este ámbito hospitalario, más a nivel social, una serie de temas que por lo menos desde el punto de vista que nos ocupaban nos parecían muy interesantes. Hemos tratado aspectos del vínculo, hemos tratado el deseo, hemos tratado la sexualidad, las simpatías, etcétera, etcétera. Aunque también hemos tenido momentos de encuentro delante de mesa y mantel, compartiendo experiencias y poniéndoles un poco de sabor a la vida. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema de gran complejidad, entre otras cosas por el objeto de estudio, ¿no? Por el ser que nos ocupa, el niño, la infancia. A mí me parece particularmente sensible desde el punto de vista de que tratamos con un ser frágil, indefenso, inmaduro y que de alguna manera nos parece, nos resistimos a entender por qué la enfermedad en un ser de estas características puede acontecer, eso por un lado, y por otro lado, cómo eso de alguna forma desempolva nuestro propio niño, generándonos una serie de afectos y de sentimientos. Eso por un lado.
Y por otro lado, porque tenemos que tratar de este ser frágil, indefenso, desde un lugar, enfermedad, que es inevitablemente disociable, por lo menos en el pensamiento humano, de la muerte. Desde esta perspectiva vamos a iniciar una serie de... vamos a abordar el tema, ¿no? Empezando por la primera pregunta, que a mí se me ocurre es: ¿qué entendemos por enfermedad en la sociedad actual? ¿Cree usted que esto ha evolucionado a lo largo de la vida en el pensamiento y en la representación humana? Me gustaría también que hiciese extensivo la ONU no como ente, sino como un grupo de personas, porque de nuevo me habéis acogido. Sé además que es por a consecuencia del vínculo y no a consecuencia de mi saber. Y casi pues me hace más agradable, más entrañable. ¿Qué entendemos hoy por enfermedad? Bueno, pues, si acudimos a la definición oficial, a la instancia oficial, casi administrativa, ¿no?, de la OMS, pues la define como una alteración del estado fisiológico producido por causas en general conocidas, y manifestaban signos y síntomas y de evolución, y esto literal, más o menos previsible. Es decir, que se habla de salud como un fenómeno físico, biológico, psicológico por parte de la OMS y social, ¿no?, y la alteración de ese estado, sea ese estado lo que sea. Es decir, que la enfermedad sería una especie de estado inadaptativo, ¿no?, y sería entonces una contingencia en el proceso de la salud. No sería hoy un determinante necesario, no formaría parte del proceso vital, del curso vital, del discurso. Entonces, el concepto de enfermedad es necesariamente cambiante. No hay un concepto de enfermedad, sino un cambio continuo del concepto de enfermedad. Y a consecuencia de eso, pues hay diferentes saludes. No hay una salud médica, hay una salud médica y social, adaptativa, administrativa. La salud excede el contexto de lo médico y se refiere más bien a una especie de capacidad, una expectativa armada ante la contingencia, ¿no?, que reflejaría muy bien el dicho de la salud a prueba de bombas, ¿no? Esto es un cambio radical, porque partiendo de la concepción inicial que nace del sistema de equilibrios ayurvédico que heredan los griegos hace 500 años, y a pesar de la introducción del racionalismo en el abordaje de la enfermedad, quedó un anhelo de favorecimiento médico de un equilibrio, y fruto de esto es la primera premisa de no perjudicar de la medicina hipocrática, y procurar siempre tratar el principio de las causas, no la causa en sí o no la apariencia de la causa. Y inmanente a ello hay dos conceptos: la necesidad inabordable de lo fatal, de la muerte, y la determinación contingente, que es la abordable por la labor médica. A lo largo del transcurso de la historia en Roma se cambia poco de concepción, excepto con la introducción, gracias a la aportación de la cultura judeocristiana, de castigo, la enfermedad como castigo, la enfermedad como expiación,
incluso la enfermedad como signo de la venganza divina, ¿no? Y con una breve interrupción de una reinyección que hace la medicina, se dice árabe, pero realmente es la persa, entre los siglos IX y X, del desequilibrio y de la introducción del concepto de contagiosidad de la enfermedad, incluso el establecimiento de la vida erógena como aportación, se llega a una conceptualización. Esta conceptualización surge al digamos, decaer la escolástica. Surgen sobre todo dos figuras de pensamiento fundamentales, Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham, que articulan la moralidad con la racionalidad y establecen, además, el principio de individualidad en el humano. Es decir, la enfermedad se debería a causas individuales, no se debería a una causa colectiva de orden pecaminoso o de orden, digamos, de origen divino, ¿no? Y eso permite inaugurar un discurso racionalista que es el prevalente hasta ahora, ¿no? El discurso racionalista afirma que la vida puede cambiar el destino según se convoca. Entonces, pues, esto es la base del avance científico y biotecnológico. Desde ese punto de vista, no sé si le interrumpo, quería... Desde ese punto de vista me sugiere la siguiente pregunta. ¿Cree usted que los avances de la ciencia, los avances en la tecnología han modificado en el ser humano el modo de enfermar? Claro, no solo el modo de enfermar, sino el modo de abordaje de la enfermedad y en consecuencia del tratamiento de la enfermedad. Claro. Porque el modo de enfermar está sujeto no ya a la concepción del desequilibrio inherente a la vida. El modo de enfermar está sujeto a una concepción casi que roza con el enfrentamiento violento. La enfermedad es algo a batir, y además es algo a batir en su origen, y es un terreno a recuperar en sus consecuencias por la rehabilitación a toda costa. No es algo propio de la vida humana que hay que cuidar. El enfermar entonces se convierte en una especie de elemento que significa casi la carga de una tara. Pero en ese sentido me preguntaba, ¿no? Por ejemplo, los nuevos diagnósticos que hay antes incluso de que aparezcan los síntomas, incluso antes de que nazca el individuo, el sujeto, el feto, donde ya hay un diagnóstico previo, sin síntomas, sin afectación. Todo esto, ¿cómo se puede entender? Esto se genera por la creación del enfermo. La ciencia, como instrumento, es verdad que agujerea lo real, ¿no? Y hace extracciones simbólicas, ¿no? Pero también genera real de nuevo, ¿no? De forma que, mientras que el fin de la medicina era la preservación y conservación de la vida, y el cuidado de la vida favorecedor de su conservación, se convierte en una oposición. Entonces, para oponerse, la mejor forma es ir a la raíz del origen. La medicina se dirige entonces a la dirección del enfermo oculto. Que no imaginario. Claro, del enfermo imaginario. Del terrorista latente, ¿no? Entonces, no se hacen diagnósticos precoces, sino que se hacen detecciones de riesgos. Pero no solo eso, porque
porque ahondando un poquito más, se hacen detecciones de probabilidad de riesgo. La genética, que es un arma tecnológica maravillosa, puede convertirse en un arma de creación de una, ¿cómo diría?, una especie de religión del integrismo curativo, ¿no?, que lleve a extirpar un riesgo de probabilidades. Y entonces, en la sociedad actual, con el pensamiento que se tiene de bienestar social, de la felicidad, del derecho, no de la felicidad, sino del derecho a la felicidad. El derecho a la salud. Del derecho a la felicidad, guión salud, sobre todo en Occidente, ¿no?, donde esto se ha convertido en un imperativo categórico, ¿no?, en un imperativo social. ¿Cómo se entiende entonces? ¿Cómo se aborda esa injuria contra el cuerpo? Que justamente va en detrimento y en contra de lo que sería la enfermedad. Bueno, lo primero y fundamental es, como comentábamos antes, la negación de lo real del humano. Es decir, hay que excluir el dolor, el sufrimiento y la muerte como parte integrante de la vida. Entonces, la oposición a eso es la técnica. La técnica, digamos, al servicio de la ciencia, es decir, de alterar el curso natural. Y eso lo que produce es un abordaje técnico, no médico, del enfermo. Y, por otra parte, degrada al médico y lo convierte en una especie de correa de transmisión, a la vez que cosifica al enfermo. El enfermo se convierte en un material de aplicación técnica, ¿no?, digamos, el complemento ideal de la técnica. Claro, el enfermo aparece por esto, ¿no? Si hay que extraer la enfermedad antes de su manifestación, y no solo la enfermedad antes de su manifestación, no la enfermedad asintomática, sino lo que se supone que puede producir una enfermedad inicialmente asintomática, pues parece que lo que se hace es un intento de una generación neomeostática, pero no de favorecimiento homeostático, no de favorecimiento de la salud. Claro, ¿esto qué produce? Bueno, pues produce también la generación literal de enfermos. Hay enfermos psíquicos, o lo que se califican de enfermos psíquicos, o trastornados psíquicos, ¿no?, por aludir al manual, ¿no?, que son, digamos, los desadaptados, los intolerantes al medio. ¿Qué sería entonces el estado de bienestar? El estado de bienestar es algo redundante, porque este estado de bienestar es una inclusión, una definición de lo definido, ¿no? Hay una redundancia lógica. Claro, eso, ¿cómo se sale de eso? Pues se sale de eso sencillamente haciendo una especie de construcción, ¿no?, victoriana de lo moral de la conservación de la vida, ¿no? Una construcción casi integrista, ¿no? La vida es el bien más preciado y hay que conservarla a todo precio. De hecho, creo recordar en este momento que hay, pues me parecía, y si alguien no es así que me corrija, por ejemplo en Estados Unidos, dentro de la Constitución, abolición de la muerte o algo así, igual que en Francia tienen también asociaciones que luchan por este fin, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la muerte es algo que no se integra, que no compagina con esa idea, ¿no? ¿Qué sucede con esa...? Porque antes lo que sabíamos, ¿no?, los rituales que había en relación a la enfermedad, en la Edad Media, los pacientes
los enfermos, no los pacientes, los enfermos, pues salían a los caminos, se veían, se encontraban, hablaban. Después, es decir, había una presencia en el colectivo social de eso, ¿no? Había un ritual, había baile, es decir, no ya de forma mítica, sino de forma integradora, de representación. Tanto la enfermedad como la muerte estaba representada en el colectivo pues, mediante los ritos. Los pueblos era, no sé si en algunos sigue siendo, llevar a sus muertos a hombros al cementerio, y todo esto el niño tenía una vivencia que le permitía, de alguna forma, incorporarlo. Ahora, en este modelo social contemporáneo, donde todo esto queda fuera, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja todo lo que genera? Bueno, es verdad que una de las fuentes más ricas de la constitución subjetiva, ¿verdad?, es el ejemplo del otro, ¿no? El ejemplo del otro. Entonces, el ejemplo de ahora, lejos de ser el acompañamiento del difunto, es la consecución del estado perfecto. Me refiero al estado corporal perfecto. Es decir, no se acompaña en el duelo a los familiares, sino que se establece una exaltación y un acompañamiento de la salud, de la belleza y de la eficacia corporal. Y esto está patente en absolutamente todo el imaginario social. Es más, se afirma, con una cuestión de fe, la mejoría infinita. Con el cuerpo se puede hacer, utilizando la técnica o las técnicas, lo que se decida que se puede hacer. Esto creo que es la medicalización en el fondo de lo vital, la medicalización en todos los aspectos. Y además, si se busca una optimización normalizada, por así decir, ¿no?, pues se afirman como valores la manipulación corporal, la manipulación de lo reproductivo, la manipulación de lo genético y, por supuesto, la manipulación de lo subjetivo, ¿no? El pensamiento único ¿no?, acerca de la salud es universal, casi universal en este momento. Bueno, ¿y eso cómo se consigue? Esto es decir, bueno, esto se busca, pero ¿cómo se consigue? Bueno, pues yo creo que de dos maneras. Gracias al apoyo de la delegación, ¿no?, de la muerte, es decir, negándola. Claro, ya está. No, Como sí. es una derrota, se niega, ¿no? Y entonces se hacen intentos de construcción taponadores de la muerte. Desde el mientras hay vida y esperanza hasta, digamos, los conceptos holísticos de la salud, ¿no?, o de la enfermedad, ¿no? Esto, ¿cómo dicen? La visión positiva de la vida, ¿no? Esto cura el cáncer, ¿no? Y además, la última tecnología es lo que define la calidad. Y luego, por otra parte, el desvío de recursos a lo, digamos, a lo crónico desde lo agudo, desde el mantenimiento de la cronicidad por el mantenimiento de la vida, y desde lo más frecuente a lo más infrecuente, es decir, el recurso a lo marginal, y además el recurso a lo marginal como gran logro social. Entonces, a lo mejor, no sé, me pregunto si el nuevo modelo de la medicina, de impartir la asistencia médica, que estaba en un modelo unidireccional donde el personal médico fundamentalmente atendía los síntomas del paciente, si se ha entendido algo cuando pasa a un modelo mucho más complejo y mucho más integral, donde se indica que se tenga en cuenta lo biopsicosocial. Pero es que lo biopsicosocial no tiene necesariamente que formar parte de los fines de la medicina. Porque los fines de la medicina son tres desde siempre, ¿no? Es
el alivio de la enfermedad, la conservación de la vida y los cuidados del enfermo. Y eso a la misma altura. Claro, si desviamos la carga hacia la cura, estamos desvirtuando el fin, totalmente. Entonces, en la medicina casi valdría todo. Es decir, el concepto de estado de bienestar, en el fondo, es un concepto médico. ¿Por qué es un concepto médico? Porque es un concepto derivado de la medicalización absoluta de la vida, ¿no? De la afirmación absoluta de que la vida cambia si se aplican tecnologías de cambio. Y no, la vida no cambia. La vida no cambia en el sentido de curso, ¿no? La vida tiene un curso. Y además tiene un curso absolutamente inevitable, ¿no? Es verdad que se pueden hacer recursos, pero el curso es el curso, ¿eh? Entonces, bueno, todo ese esfuerzo es banal, y precisamente por ser banal es repetitivo, ¿no? No deja de no hacerse. Sí, eso desde un lado. Vámonos al niño. Vámonos a la vivencia del enfermar del niño. Un lactante, un niño, un adolescente, ¿qué vivencias subjetivas tienen de su enfermedad? ¿Cómo la interpreta en su desarrollo, en función de la etapa en la que se encuentre? Bueno, clásico es, digamos, aludir a la falta de capacidad de subjetivación del pequeñito, ¿no? De 3 años. Pero bueno, y de la subjetivación de alguna manera con una herramienta mítica por parte del preescolar. Todo su pensamiento mágico, Claro, ¿no? pensamiento mágico. Y luego ya la capacidad de establecimiento de hitos simbólicos por parte de un mayorcito a partir de los 6 años. Bueno, me parece que depende de la capacidad de juicio que se tiene en las distintas etapas de la vida. De forma que, si es predominante el juicio de atribución, como es en los primeros años del niño, ¿no? Entonces, la vivencia del niño es de lo bueno y lo malo, ¿no? De lo asimilable y de lo rechazable, ¿no? Entonces, las manifestaciones en el niño son derivadas justamente de esa elaboración, ¿no? De forma que esto que se define como o que se describe, ¿no? De embotamientos emocionales o de episodios de irritabilidad y episodios de mutismo, de funcionamientos especulares ante la angustia. Bueno, en el fondo no son otra cosa que un esfuerzo, ¿no? De ligar lo rechazable o lo asimilable de la enfermedad al primitivo, la primitiva constitución del yo, ¿no? Por medio de las intervenciones y las explicaciones del objeto bien y el objeto malo, ¿no? Claro, cuando ya aparece un juicio de realidad, ¿no? Cuando son un poquito más mayorcitos, ¿no? Pues ya se puede establecer la cuestión de la reversibilidad o de la enfermedad por las entradas y salidas en la enfermedad, ¿eh? Por las mejorías y empeoramientos de la enfermedad y digamos, establecer conceptos de finalidad de la enfermedad o de pensamiento en relación casi a lo que es animado y lo que es inanimado, ¿no? Si la enfermedad es activa, el monstruo de la enfermedad está activo, ¿no? Estoy malo, ¿eh? Y si no está activo, no estoy malo. Claro, esto está al alcance de, digamos, el niño que tiene esa posibilidad. Si no, pues son raras las regresiones a posiciones liminales anteriores. A partir de los 9, de los 6 años y hasta los 9 años, hasta la etapa prepuberal, ¿no? Pues, digamos que el efecto erotizante, ¿no? De la enfermedad genera
una investigación que está en general en el sano, en el pleno sano, ¿no?, reservada al inicio de la libertad, es una investigación sexual. Y en general es buscando referencias de durabilidad o de estabilidad acerca de la enfermedad. Y eso buscan normalmente los adultos, en la televisión, que buscan en internet, ¿no?, y van buscando el establecimiento de la existencia o no, de irremediabilidad o no. Proyectar el concepto de irreversibilidad o de inexorabilidad de la enfermedad en sí, no del curso de la enfermedad, sino de la enfermedad en sí. Claro, si teníamos ese discurso, Claro. la vivencia tiene que estar en correlación. Claro. De eso además lo muestran bastante los cuatro textos, ¿no? El zombie y el fantasma, ¿no?, el niño, no muestran más que los inversos precisamente de esta construcción psicológica. Claro, luego ya a partir de la pubertad, digamos, el posibilismo obsesivo angustioso, ¿no?, pues, digamos, se manifiesta en las somatizaciones, ¿no?, en las depresiones que están en los ciclos. Claro, porque estamos hablando de enfermedades que tienen unos efectos, no de las enfermedades cotidianas, donde hay un tiempo de convalescencia y rápidamente se recuperan, ¿no?, sino estamos hablando de enfermedades que tienen un proceso, una cronicidad, en fin. Todos estos cambios corporales que se producen efectivamente en un niño adolescente que está en una construcción de ese cuerpo, todos esos cambios, ¿cómo puede elaborarlos? ¿Cómo los integra? Claro, depende de la etapa madurativa, claro, porque si están en ellos pequeñitos, por ejemplo, en fase de construcción corporal, hay dos fenómenos que resultan muy llamativos a los adultos, ¿no?, que es el fenómeno del olvido del miembro, ¿no?, un niño que es oviparético, ¿no?, como no se ande erotizando continuamente la parte oviparética, ¿no?, dejan de utilizarla, ¿no?, dejan de utilizarla y se vuelven absolutamente ciegos, ¿no? Y luego el niño chiquito que da lecciones. Por ejemplo, en el caso produce cierta fascinación, una cierta fascinación angustiosa, ¿no? El caso de los amputados, ¿no?, cuando un niño, por ejemplo, resulta de una sepsis o de un accidente, les amputan las manos y les fabrican, por ejemplo, una pinza radiocubital, ¿no?, los chiquillos, ¿no?, cogen con esa pinza, esa especie de pinza de cangrejo, los objetos y los manipulan con una soltura, una habilidad tremenda. Y eso al adulto le llena de estupefacción, ¿no? Es lo que se dice que recibe uno lecciones del niño, ¿no? Es decir, que puede montar una estructura de goce, ¿no?, con lo que tiene, ¿no? Porque lo real del cuerpo es lo real del cuerpo. Y si el cuerpo es real, no le falta nada, ¿no? Y si uno tiene lo que tiene, lo usa como lo usa, ¿eh? Claro, depende también del entorno familiar, digamos, si es sostenedor, pero no es asfixiador, que lo haga, ¿no? En mayores, pues claro, el problema de la enfermedad es más la singularización, ¿no?, la extracción, ¿no?, del universo simbólico, y el predominio fantasmático de la manipulación, de la vigilancia, de la desposesión corporal, de la amenaza de mutilación, ¿no?, y del cambio en la percepción que tiene el niño, de la percepción que tiene el otro de él, ¿no? Esto además frecuentísimamente está, digamos, intensificado, a veces condicionado por la ocultación y la distorsión que se hace de información. Esto nos lleva a un tema muy complejo, muy delicado, ¿no? El tema de los padres. En la mayoría de los casos son los representantes del niño y los que toman las decisiones
los que tienen que consentir en las decisiones clínicas terapéuticas, éticas y sociales. Aunque, si bien es verdad, depende de la edad y del grado de competencia del menor, que desde mi punto de vista es un intento de dar un espacio a partir de los 12 años, ¿no? De dar un espacio a lo que no se da. Desde su punto de vista, ¿cree usted que los padres asumen la enfermedad, como los padres asumen esa enfermedad, todas las cuestiones de la decisión, de lo que ha planteado, el punto de vista que los padres tienen sobre cómo ese niño está más o menos mutilado, está más o menos enfermo? ¿Cree usted que esto repercute, estas decisiones y esta forma de ver, repercute en la enfermedad del hijo? Quizá tanto como la limitación o la secuela física que la enfermedad supone. Digo tanto, quizás puede decir tanto o más. La percepción de la enfermedad por el niño es el cómo es la percepción de la enfermedad por el niño es un asunto absolutamente desconocido. En la literatura, por ejemplo, no se presta absolutamente ninguna atención, ¿no? Entonces, la atribución de la enfermedad o el establecimiento de la pertinencia de la actuación médica terapéutica o diagnóstica o cómo elaboran las relaciones con los miembros del equipo terapéutico, pues algo se ignora, se borra, se busca a ser posible el desvanecimiento subjetivo mayor posible del mismo. Es decir, la influencia lo más honda posible de la estructura familiar, de la estructura de cura y de la estructura administrativo-sanitaria, ¿no? De forma que desaparezca cualquier posibilidad de que el niño efectúe una demanda, ¿no? ¿Y qué espacio tiene entonces el niño para verbalizar sus fantasmas, sus miedos, sus angustias? A ver, espacio en lo sanitario, poquito porque, ¿no? Por ejemplo, creo que no desde hace tanto tiempo, ¿no? Hay alguien de la Unidad de Salud Mental Infantil dedicado justamente, ¿no? a recibir esas producciones de los niños y permitirle una cierta evolución. Aquí, en el hospital, hasta hace bien poco, no había ese apoyo, ¿no? Sí es verdad que la UCNI, por ejemplo, ha venido desarrollando una labor que a mí me parece ímproba, intensísima, pero no en el enfermo del cuerpo, ¿no? Claro, el enfermo del cuerpo, ¿quién lo asiste? Pues estructuralmente al enfermo casi nadie. Ahora, eso sí, al moribundo sí. Es decir, las unidades de cuidados paliativos, que hay algunas que tienen una actividad magnífica, por ejemplo, por lo que yo puedo leer de la actividad de la unidad de cuidados paliativos y del servicio de comatología del Hospital del Niño Jesús, hacen un trabajo magnífico, pero eso sí, es una especie de trabajo eutanásico, ¿no? De acompañamiento En el duelo, prácticamente poco, de posibilitar el duelo familiar y acompañar al niño para que tenga una muerte digna. O sea que es un trabajo de manicomio, pero ¿qué pasa con el diabético? ¿Qué pasa con el que tiene una fibrosis quística? ¿Cómo se le saca de ser él el objeto problemático? ¿En dónde? Yo creo que no hay ningún sitio. Creo. Me puedo equivocar, claro. Es una de las demandas que yo escucho, la falta de recursos de salud mental, tanto en los compañeros de las plantas de oncomatología y cuidados paliativos, tanto como de las familias. Claro. La necesidad de recursos La salud, que escuchen. la salud mental es que está también, digo,
manipulada. Pertenece al discurso, Salud ¿no? mental infantil, claro, claro, ¿no? Pertenece al discurso, y entonces, pues, al pertenecer al discurso, claro, ¿qué atención produce la salud mental infantil? Produce atención a la demanda social. Otra cuestión es el producto que genera, es decir, los fines de la propia unidad de salud mental infantil. Pero digamos, la clientela es la que es. Por ejemplo, la expulsión de la enfermedad mental de las unidades de salud mental infantil me parece absolutamente, no sé, me resulta tan hiriente que me resulta irrisoria a la vez, ¿no? Y, bueno, hacer posible el etiquetado de enfermos mentales fuera del lugar en donde teóricamente se puede establecer si un niño es un enfermo mental o no, pues deja a la estructura un poco una marginalidad, no sé, atada de pies y manos, ¿no? Claro, porque que me resulta notorio. lo que es curioso, ¿no? O por lo menos a mí lo que me llama mucho la atención es que esta cuestión, en el niño enfermo, la cantidad de efectos que genera, que no estamos hablando, que no se reduce a un uno que la padece, sino que contamina hermanos, contamina familia, contamina proyectos, contamina expectativas de vida, es decir, que crea una multipatología. Claro, contamina todos los vínculos. Exacto. Contamina cambia el lugar, el cambio del niño en el lugar familiar hace, ¿no?, que todo adquiera un desequilibrio para luego generar un equilibrio posterior, ¿no? Digamos, hablando un poco sistémicamente, ¿no? Entonces, ese reequilibrio genera distintos lugares en cuanto a consideración, en cuanto a apoyo, en cuanto a amor en los distintos componentes de la familia. Claro, no digamos ya si además el cambio supone un cambio de domicilio, ¿no? O si el hogar no se llega a saber muy bien dónde está, si en el hospital o en casa, ¿no? Cuando los ingresos son muy repetidos o muy prolongados, y si se cambia el domicilio y además las intervenciones prolongadas, pues cambia el entorno social, qué pasa con los amigos, qué pasa con la instrucción y qué pasa con la convivencia, porque claro, el niño convive en el hospital con niños enfermos y muy enfermos. ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo se organiza la elaboración de la presentificación de la muerte? ¿No? ¿Cómo se organiza el propio morir, ¿no?, cuando eso se presenta crudo? Y eso no se entiende. Más bien lo que se ve al respecto es que hay una multiplicidad de distraibilidad durante justamente los periodos de ingreso. Es verdad que con muy buenos fines y con muy buen objetivo, ¿no? Pero que se generan alrededor, efectivamente, del niño enfermo en el hospital. Televisión, redes sociales, terapias diversas, ¿no? Todo esto, efectivamente, ayuda al niño a hacer su estancia mucho más llevadera y agradable. Todo lo contrario. Eso lo que hace es coartar la expresión de la angustia. Y si hay algo creativo, es justamente, ¿no?, la respuesta al afecto, ¿no? No hay otra forma de simbolizar, ¿no?, que el inicio, digamos, el comienzo del proceso por la aprehensión del niño de lo real de la enfermedad y de la muerte. Y a partir de entonces hablamos. Pero claro, vuelvo a insistir, ¿dónde está el lugar? Pero esto genera consecuencias muy tremendas, ¿no? Porque eso, por un lado, por parte del niño, ¿no?, en la multiplicidad de factores a los que tiene acceso mediante redes sociales, etc. Pero también pasa más o menos lo mismo con la familia, ¿no? En la familia y cualquier sujeto en la sociedad actual tiene acceso
a información médica que en la mayoría de los casos queda exenta de fundamentos clínicos reales, ¿no? Esto también, de alguna forma, ¿cómo está influyendo en la relación médico-paciente? ¿El saber médico decaído? Sí, el saber médico no ha decaído. El saber médico Está cuestionado. está puesto en cuestión, claro, porque lo que existe es el saber científico, o mejor, casi, el saber técnico, porque el saber científico es otra cosa. Digamos, el médico acaba siendo una especie de ejecutor técnico, ¿no? Eso sí, de altísima cualificación. Y no digo que la altísima cualificación técnica no sea un instrumento válido si está al servicio de la medicina. Pero si está al servicio de la medicina y si no sustituye a la medicina. Bueno, depende de eso. Pero depende también de la consideración, digamos, del lugar del niño. De la consideración del lugar familiar y de la consideración del lugar social, ¿no? Si el lugar del niño es metonímico, ¿no? Digamos, si es un objeto que no deja de ser una metonimia del deseo y es, digamos, el centro de la dialéctica subjetiva del otro y un puro lugar, digamos, en una cadena de deseo, ¿no? Que te hace ocupar el sitio de la falta, es decir, el cuerpo ocupante en el sitio de la falta, ¿no? Por referir un poco a la terminología que ya me habita lacaniana, digamos que el niño recibe daños imaginarios, ¿no? En un objeto real por un agente psicológico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si recibe un daño imaginario, ¿no? La respuesta necesariamente es imaginaria, que hay que darle solución. Red social, info, alienación en la información, tecnificación, etcétera, etcétera. Es decir, si el niño es un objeto, ¿no? de deseo en manos de no se sabe muy bien quién. Por esa razón se puede exhibir hasta incluso de manera obscena, y yo creo que en algunas partes ilegal, ¿no? Se puede exhibir en todas las plataformas estas que hay de demanda, de las redes sociales de Facebook, donde se muestra el niño enfermo y como objeto, efectivamente, se solicitan ayudas, se solicita demandas, se solicita apoyos. Pero bueno, eso digamos que sería una especie de respuesta perversa, de instrumentalización, una respuesta perversa, de instrumentalización de la enfermedad del niño y la instrumentación social, económica, bueno, o política, digo, político-sanitaria también, ¿no? Y político-sanitaria de los agentes sanitarios y de las instituciones sanitarias. Pero también es verdad que hay algo que es todo un drama, y es la respuesta fusional, ¿no? La respuesta familiar fusional, incluso la respuesta fusional del equipo terapéutico. Cuando nadie es como la familia para cuidar al niño, o nadie es como el equipo terapéutico para cuidar al niño, esto lo que genera no es otra cosa que más amenaza, más angustia y más culpa del lado del niño. Sí, en el campo de la medicina se han ido produciendo cambios de paradigma con respecto a justamente esta inclusión de lo emocional, ¿no? Es decir, se ha ido forzando, porque a la vista está, ¿no? Cómo se ha ido introduciendo el impacto emocional que provoca esta enfermedad. ¿Cree usted que con todos los modelos, los protocolos, los técnicos, en fin, la administración y todo este tipo de cosas, permiten al personal sanitario de espacios y de tiempo? No hay espacio. No hay espacio ni tiempo. No hay espacio ni tiempo. El personal sanitario tiene espacio y tiempo
dedicado a la capacitación del uso técnico. Y ya está. Y el resto, digamos, queda de cuenta del agente sanitario. El bien no es la salud. El bien es un consumo técnico. El bien universal, kantiano, ¿no? No hay una consideración de cuadro clínico, ¿no? Sino de, digamos, avería de órgano. El cuadro clínico tiene que incluir un cuadro, ¿no? Al niño, al entorno, al entorno doméstico, el entorno social, el entorno científico también. Y tiene que incluir las emociones y las preocupaciones y las expectativas y los miedos y las vivencias. Y en esa inclusión ver a un niño doliente. Pero todo esto también afecta al personal que día a día está en ese, digamos, automatismo, ¿no? Lo que pasa es que de contagio con la enfermedad y con la muerte. ¿Cómo aborda también su propia respuesta emocional el personal sanitario a todo a la muerte, al sufrimiento, al dolor? El automatismo de repetición, digamos, preserva. ¿No? Preserva porque mientras que exista insistencia, ¿no?, del significante hacia una significación, hacia una especie de simbolización de sí mismo, pues funciona. Claro, Sí, pero han aumentado el consumo de ansiolíticos, ¿no? Claro, porque... Dicen los estudios. Sí, porque al lado de automatón está Tique, ¿no? Claro, está el encuentro con lo que no es sobrellable, ¿no? Y por mucho esfuerzo, digamos, del borrado tecnológico que se haga de la enfermedad marca, estigmatiza. Y el estigma es, digamos, casi una especie de escudo de armas. Un escudo de armas al que se enfrenta. Es más, casi que nombra al sujeto, ¿no? Yo soy X. Efectivamente. Y nombra al sujeto y nombra a los acompañantes del sujeto. Recuerdo que leía yo hace unos años un artículo en el Sur que iba firmado por fulano de tal, padre de hiperactivo. Es decir, que produce el santoral familiar. Borramiento de la expresión, ¿no?, digamos, del sujetito, ¿no?, ahí haciendo un poco de terrorista, ¿no? A ver si por la vía del susto podemos por decir algo. Bueno, yo creo que más o menos las preguntas que tenía en cabeza creo que están concluidas. Si alguna cosa quiere más aportar, algo que le parezca interesante sobre el tema y que no se haya tocado. Bueno, hay algo que, digamos, creo que sintetiza un poco a lo mejor este lugar un poco de desesperanza que yo tengo, que es los trabajos de, no sé si los conocen, yo los conozco en detalle, ¿no?, de Overy de Grey. Overy de Grey hace una afirmación. Es un hombre que trabaja en procesos de envejecimiento celular. Y dice que estamos haciendo el tonto. Estamos haciendo el tonto porque acudimos justamente, por ejemplo, a auxiliar al enfermo de Alzheimer. Pero claro, ya tiene acumulado todo el desperdicio proteico
esfuerzos no al acompañamiento de la cura, sino a la evitación de que eso se produzca. Y gracias a eso, pues ¿qué es lo que vamos a lograr? Bueno, pues el calcular que para vivir 300 años tenemos. Eso desde la medicina, ¿no? Claro, ¿dónde está la economía de la medicina? Pero no la economía, no el análisis económico. No, ya entiendo, la economía Claro, la economía. El potencial energético. Efectivamente, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio subjetivo? ¿Dónde está el equilibrio social? Está triturado. El paradigma médico está por los suelos. Pues los planes tienen que cambiar tanto. Tienen que reevaluarse tanto, modificarse tanto. Claro. Los modelos no valen. Claro. Es lo que tiene la técnica, ¿eh? La técnica, no digo que no esté bien, está estupendo. Claro. ¿No? Pero el problema que tiene la técnica es que es obsoleta cuando se difunde. Nada más salir. Claro, la técnica siempre es mala, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca funciona. Porque la que funciona es la que está por dentro, ¿no? Pero claro, hasta que esa no se explote, la otra no entra.